El rugido de las ráfagas rompió el silencio de San Salvador Huixcolotla. Eran las 11 de la noche del pasado domingo cuando una patrulla municipal circulaba por la carretera rumbo al centro. De pronto, el asfalto se convirtió en una trampa mortal. En segundos, 2 camionetas blancas cerraron el paso. De su interior descendieron al menos 8 hombres con fusiles de asalto. Nadie gritó, nadie advirtió, pero todos sabían lo que estaba a punto de suceder. Solo el sonido seco de los disparos iluminando la oscuridad del pueblo. En menos de 1 minuto, 3 agentes quedaron sin vida. La comandante Yusami, de apenas 25 años, y los oficiales Roberto y Arturo fueron ejecutados a sangre fría. Los atacantes se movieron con precisión quirúrgica. Más de 80 casquillos quedaron regados sobre el pavimento y la carrocería destrozada. La patrulla ardía entre humo y metralla. Cuando el fuego cesó, los sicarios extendieron una manta sobre el asfalto. Era una advertencia. Un mensaje firmado por La Barredora, la célula criminal ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, que disputa el corredor delictivo entre Puebla, Veracruz y Oaxaca. En esa manta se leía con crudeza una sola palabra: limpieza. Una promesa de muerte para quienes se interpusieran en su camino. Horas después, los propios atacantes difundieron un video del atentado. En las imágenes, los disparos se escuchan secos, medidos, y las voces de fondo celebran la ejecución. Un montaje de terror, grabado y editado como trofeo de guerra. La emboscada no solo fue un acto de violencia, fue una declaración de poder. Una demostración pública de quién controla realmente la zona. La tragedia no terminó con los cuerpos sobre el asfalto. El golpe psicológico fue aún más devastador. Los 16 policías municipales restantes presentaron su renuncia inmediata. Policías municipales de San Salvador Huixcolotla, allá en Puebla, renunciaron de forma masiva por el asesinato de 3 compañeros. Alegaron no tener seguro de vida, ni armas, ni respaldo estatal. La Fiscalía de Puebla reconoció que investiga el hecho como un posible ajuste de cuentas. Pero en Huixcolotla, las investigaciones no sirven de escudo. El miedo ya ganó. Las calles quedaron sin patrullas, los comercios cerraron temprano y los pobladores entendieron lo que nadie se atreve a decir. En muchos municipios, el Estado ya no manda. La Barredora, brazo operativo del CJNG, consolida así su dominio en el centro del país, controlando el robo de transporte, el trasiego de droga y la extorsión. Mientras Puebla ardía a poco más de 200 kilómetros, otro frente del terror se abría paso. El reloj marcaba las primeras horas del miércoles. Apenas se apagaban los ecos de las balas de Huixcolotla, cuando en el estado vecino Morelos un nuevo infierno comenzaba. El país parecía moverse al ritmo de una misma coreografía. Bloqueos, disparos, mantas y miedo. Durante la jornada del pasado miércoles, el estado de Morelos se convirtió en un tablero de guerra. En Atlatlaucán, el eco de más de 200 detonaciones rompió el silencio de las montañas.
Hombres armados, chalecos tácticos y camionetas de lujo bloquearon las calles mientras el aire olía a pólvora. Todo comenzó tras la captura de Edilia y Marlon Jesús, presuntos integrantes de la empresa, cercanos a Júpiter Araujo, alias El Barbas. La noticia corrió como fuego en redes locales. En minutos, mototaxistas y transportistas cerraron los accesos entre Totolapán y Atlatlaucán, intentando frenar el traslado de los detenidos. Entre ráfagas al aire y gritos de auxilio, los pobladores quedaron atrapados en medio del caos. Un vehículo de lujo atravesado en la calle servía como barricada. El humo de neumáticos incendiados cubría las patrullas que trataban de abrirse paso. A pesar del caos, las autoridades confirmaron que no hubo enfrentamientos ni heridos. La operación terminó con los 2 detenidos bajo custodia, pero el mensaje era claro. La empresa aún controla terreno. Y ese mismo día, a más de 100 kilómetros de distancia, otro escenario de horror estremeció a Morelos. Encontraron restos humanos en Temisco y en Jojutla con mensajes amenazando justamente al secretario de Seguridad Miguel Ángel Urrutia. Sobre una calle de la colonia Nexpita en Jojutla apareció una cabeza humana junto a una lona. El texto, firmado por la nueva empresa, era una amenaza directa contra el comisionado de seguridad Miguel Ángel Urrutia Lozano. En letras mayúsculas exigían la destitución del encargado del penal de Jojutla, Ángel Eduardo El Fresa, y de otros funcionarios acusados de extorsión y abuso contra internos, especialmente los de la celda 6, conocida como La Loba. Dicen que hay extorsiones, que hay violencia y que si no cumplen habrá una limpia dentro y fuera del penal. La cabeza fue levantada por peritos mientras la Guardia Nacional y el Ejército desplegaban un cerco de seguridad. 2 escenarios, un mismo día y una sola señal. Los grupos criminales ya no solo desafían al Estado, lo están reemplazando. Atlatlaucán y Jojutla exhiben una táctica de doble filo. Presión armada en las calles y amenaza dentro de los penales. La nueva empresa actúa con la misma lógica que la barredora. Terror sincronizado y mensajes públicos de dominio. Mientras un grupo incendia patrullas en Puebla, otro deja cabezas humanas en Morelos. Ambos revelan una sola verdad. El Estado reacciona, pero ya no controla. El país vive una guerra fragmentada, donde células criminales buscan someter municipios y cárceles por igual. La impunidad florece entre pobreza y corrupción, mientras los comunicados oficiales solo repiten investigaciones en curso. Puebla quedó sin policía. Morelos bajo amenaza directa. 2 estados distintos, una misma realidad. El crimen ya no teme a nadie. Porque en esta guerra las mantas pesan más que los decretos y los disparos se escuchan más fuerte que las promesas. México amaneció otra vez con el eco de las ráfagas y la certeza de que el miedo sigue marcando el ritmo en el corazón del país.